Jóvenes, bienvenidos. Mi nombre es Raimundo Casas Navarro y hoy día me voy a encargar de explicar la separata de habilidad verbal correspondiente a la semana 3 del ciclo ordinario 2017-2. El tema que vamos a tocar es la jerarquía textual. Para ello hemos diseñado 3 momentos en la separata. Primero vamos a explicar el tema central y la idea principal, luego el desarrollo de la síntesis y vamos a finalizar con ejemplos variados de comprensión de lectura y de un conjunto selecto de series verbales. Vamos a empezar. El tema central y la idea principal son conceptos esenciales para la comprensión de lectura. Usualmente se dice que un texto es como el sistema solar que ideó Copérnico. Para Copérnico, el Sol estaba en el centro del universo y los planetas giraban en torno al Sol. Y el Sol irradiaba la energía, la fuerza. Igual es en un texto. En un texto el Sol es el tema central y la idea principal. Las demás ideas del texto se plantean simplemente para reforzar, para añadir un comentario o para plantear un ejemplo en función de esa idea central o principal. Por esa razón, el lector lo que primero tiene que hacer es leer el texto y entender cuál es su tema central. A partir de ello, puede expresar con facilidad la idea principal y luego de ello puede tener una síntesis bastante sólida de lo que informa el texto. Si no se comprende esta jerarquía, la lectura puede ser una empresa inconducente. Lo importante en la lectura es que el lector reconozca la jerarquía para luego ver y analizar los ejemplos, las consecuencias, las ideas opuestas que puede plantear una lectura determinada. Para reconocer el tema central, en este curso vamos a partir de la siguiente convención. El tema central se formula mediante una frase nominal. Por ejemplo, puede ser el tema central, el valor de la filosofía. En cambio, la idea central se formula mediante una proposición que desarrolla ese tema central. Si, por ejemplo, el tema es el valor de la filosofía, la idea central o principal puede ser el valor de la filosofía radica en su fuerza como pensamiento crítico. De esa manera tendremos nosotros una primera aproximación cognitiva a la lectura, reconociendo este valor importante que es la jerarquía textual. Luego de haber realizado este introito, esta pequeña introducción, vamos a ver los ejemplos que ustedes tienen en sus separatas. Vamos a trabajar con 3 ejercicios diseñados especialmente para reconocer la jerarquía textual. El primer ejercicio versa acerca del motor de la evolución reciente en la ciencia histórica. Este motor, de acuerdo con la lectura,
tiene que ver con el contacto de la historia con las demás ciencias del hombre. Se menciona de manera especial a la economía política, a la econometría, a la demografía, a la sociología, a la lingüística y a la antropología. El texto, como ustedes pueden ver, es muy breve y se puede reseñar de esa manera breve también. La actividad que hemos planteado nosotros para reconocer el tema central consiste en dos preguntas. Voy a leer el enunciado de la pregunta y explicar un poco la respuesta. La pregunta 1 dice lo siguiente: ¿cuál es el tema central del texto? La respuesta, como hemos podido ver, tiene que ver con la siguiente alternativa: la evolución de la ciencia histórica. Recordemos que al inicio el texto dice: el motor de la evolución reciente en la historia fue y sigue siendo el contacto con las demás ciencias del hombre. ¿Ya? Entonces, en eso estriba el tema central, la evolución de la ciencia histórica. Y la pregunta 2 tiene que ver con la idea central. Se formula de la siguiente manera: en esencia, la idea principal estriba en plantear qué, y la clave que pensamos que es la correcta es la siguiente: la historia ha experimentado cambios por la apertura a la interdisciplinariedad. Los cambios de la historia, de acuerdo a lo que explica la lectura, han tenido que ver por su contacto con la economía, con la demografía, con la antropología, con la lingüística, o sea, con una visión interdisciplinaria, es decir, con varias disciplinas afines a la ciencia histórica. Bien, con eso terminamos el primer ejercicio. Ahora vamos a analizar el segundo ejercicio, que se refiere a una investigación hecha por Luis Lecea. Este gran investigador es un experto en el tratamiento de la base biológica del sueño. Y básicamente su investigación tiene que ver con algo muy importante, que es la mejora del sueño en la sociedad. Lamentablemente, el mundo moderno, por su estrés, por su cantidad de problemas, por la complejidad de la interacción en la familia, en la sociedad, ha acarreado que el sueño no sea del todo adecuado. Por eso este investigador, Luis Lecea, ha llevado a cabo experimentos, trabajos muy serios, con el fin, como dice la lectura, de lograr una mejora sustantiva en el sueño en la sociedad. Sería ese el tema fundamental del texto. Las preguntas que se han formulado se pueden describir de acuerdo con la siguiente fórmula. La pregunta 1 dice: determine el tema central del texto. Y la clave es la importancia de la calidad del sueño. Lo que ha hecho este investigador, Luis Lecea, es buscar el método adecuado para mejorar el sueño en la sociedad. Por ello, el tema central tiene que ver con la importancia de la calidad del sueño. La idea central se puede expresar de muchas maneras. Una manera clásica es decir cuál es la idea central del texto. Pero hay también otras maneras. Por ejemplo, la pregunta 2 nos pide determinar la idea central, pero la pregunta se formula de la siguiente manera:
El investigador Luis Lecea pone de relieve que, ¿no? Esa es la idea central. Y la clave es la siguiente: la calidad del sueño depende de la adaptabilidad a los hábitos y al entorno. El ser humano está conformado por hábitos y por un entorno social, familiar. Entonces, el sueño depende mucho de los hábitos que uno ha desarrollado y del entorno que rodea al ser humano. Recomienda este médico, por ejemplo, que cuando una persona está estresada, no debe acostarse, porque el sueño tardará en venir. Y ese problema de insomnio puede ser preocupante, gravitante, terrible. Es mejor desarrollar hábitos que logren una calidad de sueño adecuada. Por ejemplo, hábitos de hacer deporte, de hacer una comida ligera, de dormir sin tener prendido el televisor, ¿ya? Y otros hábitos que él recomienda en la lectura. Por esa razón consideramos que esa clave que hemos dictado sería la respuesta correcta a la pregunta 2. Bien, ahora vamos a terminar esta primera parte introductoria de la separata con la tercera lectura breve. Es una lectura que se refiere a una terapia que en realidad sería una pseudoterapia. Nos referimos a la homeopatía. El texto plantea que la homeopatía no es una práctica científica, es una práctica pseudocientífica. No cura en realidad porque no se ha basado en una evidencia empírica seria. El texto empieza de la siguiente manera. Es una cita de la consejera de Sanidad de Valencia, Carmen Montón, una especialista en el tema. La cita es la siguiente: la buena práctica médica está ligada a la evidencia científica. Entonces la pregunta es, ¿la homeopatía tiene una fuerte evidencia científica? La respuesta es no. Por lo tanto, no es una terapia, sino es una pseudoterapia, es una pseudociencia. Y por lo tanto, dice esta experta, Carmen Montón, no debería ser recomendada en los centros de salud estatales y privados. La pregunta 1 dice lo siguiente: el texto se centra en la homeopatía como, la respuesta es, una pseudoterapia. La homeopatía no es una ciencia, no tiene base científica, no es una terapia verdadera, es una pseudoterapia, una terapia basada en una pseudociencia. La pregunta 2 dice, principalmente el texto sostiene que la homeopatía, y aquí se desarrolla lo que hemos dicho en el tema central. La clave, por lo tanto, es la siguiente: carece de propiedades curativas y representa un peligro para la salud pública. Se menciona en el texto, en efecto, que la homeopatía no es una ciencia, sino que es una pseudociencia. Y por lo tanto, su poder curativo está, por así decirlo, en problemas. No se puede considerar la homeopatía como una práctica médica efectiva. A lo más, dice la lectura, tiene un efecto placebo. ¿Qué es un efecto placebo? Es simplemente decirle al paciente que se le da una medicina
que no es ninguna medicina, por ejemplo, es solamente agua, y por su gestión crear un efecto benéfico. Eso puede ocurrir, pero por mera sugestión, no por eficacia médica. La homeopatía a lo sumo puede tener un efecto placebo, pero no se ha demostrado su poder en las indagaciones científicas. Bien, esta es la parte primera ligada con actividades básicas en función con el tema central y con la idea principal. Luego, la separata que hemos diseñado está conformada por textos que ya exploran en una cantidad de preguntas, un tanto variadas. El texto 1 expone lo siguiente. Puede que no te guste dormir menos a medida que envejeces, pero tal vez no parecería tan malo si supieras que eso alguna vez desempeñó un papel importante en la supervivencia humana. El tema del texto es una hipótesis según la cual en los albores de la humanidad no todos dormían a la misma hora. Mientras los jóvenes dormían, los ancianos vigilaban, estaban alertas. Y cuando el joven se levantaba, recién el anciano podía dormir. Esta teoría se llama, de modo un tanto pintoresco, la hipótesis del abuelo que duerme mal. En los inicios de la humanidad, el abuelo dormía mal. ¿Por qué? Para justamente ver si podía venir un depredador y causarle un daño a la familia. Eso que fue muy importante en los inicios de la humanidad ha quedado como una conducta. Y actualmente, en efecto, los abuelos, o sea, la gente mayor, la gente provecta, experimenta que cada vez duerme menos. Y eso le causa un fastidio, obviamente. Pero, al parecer, fue un hecho importante en los orígenes de la humanidad. Es el tema fundamental del texto y la idea central es la que hemos delineado someramente. Esta lectura tiene, como ya hemos planteado al inicio del semestre, del ciclo, algunas frases o citas en inglés. La idea es que el lector lee el texto en español y sobre esa base, tomando esto como un ancla de la cognición, pueda entender, pueda leer mejor e interpretar el texto en inglés. Pensamos que los estudiantes con un nivel avanzado de inglés no tendrán ningún problema en la intelección. Pero un estudiante, inclusive con un nivel básico, si lee bien el texto, podrá comprender el pasaje en inglés. Aquí el pasaje de inglés se encuentra en el inicio del segundo párrafo y tiene esta interpretación. Estamos buscando una razón por la que los abuelos fueron cruciales en la evolución humana. ¿Por qué la gente llegaba a la edad provecta, a la edad anciana? ¿Por qué eso fue fundamental en la historia del hombre? Una posibilidad consiste en que los abuelos cuidaban a la gente mientras la gente dormía. Y por esa razón dormían mal, ¿no? Tenían el sueño más ligero. Eso explicaría la razón
de por qué los abuelos tienden a dormir menos conforme la edad avanza. Bien, este es el texto. Las preguntas que hemos planteado son las siguientes. Vamos a leer la pregunta, leer la respuesta y explicar un poco por qué sería la clave. Ustedes van a cotejar estas respuestas con las respuestas que han dado antes de entrar en esta clase. Pregunta 1. Determine la idea principal del texto. La clave es la alternativa E. Según un estudio, los cambios en los patrones de sueño podrían explicarse como una adaptación evolutiva de nuestra especie. ¿Ya? O sea, la gente mayor cambia su sueño porque de esa manera puede tener un rol importante para cuidar al resto de la familia. Eso fue importante en el trayecto evolutivo de la especie humana. En la pregunta 2 nos pide determinar una pregunta de sentido contextual. En el texto aparece la palabra ventana, que se usa de modo metafórico, ¿no? Lo que dice el texto es lo siguiente. Estas condiciones proporcionan una ventana idónea para estudiar los aspectos evolutivos del sueño. Allí, en el contexto en el que se emplea la palabra una ventana idónea, el sentido sería perspectiva. Perspectiva. Es la respuesta correcta a la pregunta 2. En la pregunta 3 dice lo siguiente. Respecto de lo que señala Eliza Crittenden, es compatible señalar que Eliza Crittenden es citada en inglés y para ello es vital hacer la traducción. Lo que dice el texto en inglés es lo siguiente. Podríamos estar ante otra razón por la que los abuelos fueron cruciales en la evolución humana. El término en inglés es critical, es crucial. Y por esa razón, la clave que puede traducir ese enunciado en inglés sería la opción A. Los ancianos cumplieron un rol importante en la evolución de la humanidad. La pregunta 4 dice, a partir de lo que acota Loren Hell respecto de la investigación, podemos inferir que, en efecto, el texto tiene un último párrafo que sería una acotación de una especialista llamada Loren Hell que no participa en el estudio y que advierte alguna dificultad, alguna fisura en el estudio. Dice esta investigadora que el vínculo encontrado podría no ser totalmente biológico como supone la investigación anterior. Razón por la cual la pregunta 4 tiene la siguiente respuesta. Contempla la posibilidad de las limitaciones del estudio. La pregunta última es la siguiente. Si se demostrara fehacientemente la hipótesis del abuelo que duerme mal, ¿cuál sería la consecuencia? Es una típica pregunta de extrapolación. En el texto se menciona que esta hipótesis es eso, una hipótesis. O sea, es una idea sugerente, interesante. Tiene algunos datos
que la corroboran de manera parcial, pero no está probada fehacientemente, o sea, totalmente. La pregunta de extrapolación establece que si se demostrara esta conjetura fehacientemente, ¿qué podría pasar? La respuesta que damos es la siguiente. El insomnio de la gente provecta tendría un origen biológico. La gente provecta, es decir, la gente anciana, la gente de mayor edad, los abuelos. Si esta teoría se demostrara, tendríamos la base sólida para sostener que la falta de sueño que sufren los abuelos y la gente mayor tendría un origen biológico bastante definido. Bien, veamos ahora el texto 2 de esta parte de la separata. El texto 2 tiene como tema central la importancia del olvido en el aprendizaje. De modo tradicional, se dice que el olvido es lo opuesto del aprendizaje. Cuando una persona no puede responder una pregunta, le decimos, te has olvidado. Y por esa razón creemos que el olvido es lo contrario del aprendizaje. Sin embargo, en el texto se menciona lo contrario. El olvido sería algo esencial para aprender por las condiciones explicadas en la lectura, lo que se grafica de manera especial en la imagen que acompaña el texto, ¿no? Primero hay una cabeza de una mujer en la que hay un orificio, que sería el olvido. Y luego vemos cómo en ese orificio crece una plantita, que sería un aprendizaje. Y luego vemos en el tercer momento de la imagen cómo esa planta ha florecido de manera firme. Se ha dado el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje está sustentado en el olvido. Ese es el tema y la idea central propuestas en el texto número 2. La pregunta 1 dice, ¿cuál es la idea principal del texto? La clave es la C. El olvido es una función del cerebro que contribuye con el aprendizaje. La mente humana tiene que olvidar cosas para activar mejor el conocimiento. El olvido no es una laguna, sino una capacidad para que el cerebro pueda recomponerse y aprender y conocer mejor. En el texto se menciona de manera alegórica una situación, el vuelo de una golondrina. Dice el texto en el segundo párrafo, así tal parece que olvidar estimula la memoria. Nuestros recuerdos no se van volando como las golondrinas. Esa es la figura, el vuelo de una golondrina. Irse es una expresión para graficar el concepto de olvido, ¿ya? Sería la respuesta correcta. La pregunta 3 dice, de acuerdo con el desarrollo textual y la imagen, se desprende que la clave correcta es la siguiente. Se puede aprovechar el olvido para cultivar el aprendizaje significativo. Justamente en la imagen vemos cómo esa laguna, esa fisura en el cerebro se aprovecha para cultivar algo. En nuestro caso, es para cultivar un aprendizaje importante. La pregunta 4
dice lo siguiente: respecto de lo formulado por Blake Richards, es incompatible sostener que el olvido. Blake Richards sostiene que el olvido es esencial, es importante para aprender, para conocer. Por ello, es incompatible decir que el olvido se describe como una grave patología neurológica. Sería algo contrario a lo que explica este autor en el texto. Y tenemos como pregunta final la siguiente, que sería una pregunta de extrapolación. Si la ciencia neurológica demostrara que el olvido es la antítesis del aprendizaje, o sea, lo contrario del aprendizaje, ¿cuál sería la consecuencia? Si el olvido fuera algo negativo, la ciencia neurológica trataría de combatirlo, trataría de atenuarlo, trataría de mejorarlo, suplantarlo. Entonces la clave sería, la opción A, la neurociencia desarrollaría tratamientos para combatirlo. Es una extrapolación que nos pone una idea contraria a lo que plantea el texto. Entonces el lector tiene que hacer un traslado mental y responder en consecuencia. Bien, con esto terminamos la primera parte de la separata, la semana A. Ahora vamos a pasar a la semana B, cuyo tema específico es el desarrollo de la síntesis. Hemos dicho en la presentación anterior que la jerarquía textual se basa en dos categorías: el tema central y la idea principal. El tema, una frase; la idea principal, un enunciado, una proposición. La síntesis es simplemente la idea principal reforzada por una o dos ideas adicionales que configuran mejor el texto y que, en un sentido importante, ofrecen un resumen adecuado. De tal manera que el lector puede leer la síntesis y tener una imagen correcta de lo que plantea la lectura. En los cursos de redacción, esta actividad se mide mediante prácticas escriturarias. Por ejemplo, yo puedo darle a un estudiante un texto conformado por 1000 palabras y le puedo decir que redacte una síntesis esencial utilizando 100 palabras o menos palabras. Eso se hace en cursos ligados con la redacción. En nuestro curso, la manera de evaluar la síntesis consiste en lo siguiente. Primero se presenta un texto y luego proponemos 5 opciones para que el lector elija la opción que condensa adecuadamente el texto, que apunta a la idea principal más alguna otra idea de refuerzo sólido, ¿no? Esa es la estrategia que vamos a aplicar. Bien, para ello vamos a trabajar con 2 textos, ¿ya?, para reconocer la actividad de la síntesis. El primer ejercicio versa acerca de cómo surgió el cultivo del deporte en la sociedad peruana. Se menciona que a finales del siglo XIX vino esta práctica como una costumbre europea, hecha por lo tanto por los extranjeros.
pero pronto el Estado peruano vio la posibilidad de que esta práctica se haga extensiva a todo el Perú y pudiera, en efecto, fortalecer la formación de nuevos individuos. Ese sería el texto A. La pregunta es la siguiente. Determine el mejor resumen del texto. Consideramos que ese mejor resumen sería el que se encuentra en la alternativa C. La implementación del deporte a fines del siglo XIX en el Perú contó con gran expectativa entre la élite y el Estado, debido a su capacidad formativa de un individuo vigoroso y disciplinado. Así se resume de manera esencial el texto anterior, ¿no?, cuyo tratamiento es cómo el deporte fue asumido por el Estado peruano a principios del siglo XX. La segunda actividad que intenta medir o establecer la capacidad para elegir una mejor síntesis es la siguiente. Se menciona a un gran líder indígena llamado Juan Santos Atahualpa. A pesar de que sus orígenes son misteriosos, no sabemos en realidad de dónde provenía exactamente. Se piensa que era del Cusco, pero hay todavía mucha controversia al respecto. Los orígenes de este héroe, Juan Santos Atahualpa, están, por así decirlo, ocultados por el misterio. Pero lo que sí sabemos fue el efecto, fue la proeza, fue la hazaña que hizo este personaje. Él se encargó de liderar una rebelión portentosa en la selva que no fue aplacada por el poder de turno. Lo que dice el texto básicamente es que esta rebelión se prolongó por varios años y logró resistir el asedio de 5 expediciones realistas en la selva central. O sea, nunca fue vencido. Al final se diluye esta rebelión y hasta ahora no sabemos qué pasó con Juan Santos Atahualpa. Ese es el texto del ejercicio B. La mejor síntesis es la que se encuentra en la opción B, que paso a leer. La vida de Juan Santos Atahualpa está rodeada de misterio, pero sí se puede entender la rebelión que lideró en la selva central contra la monarquía española. En eso estriba el resumen adecuado. Se señala el origen de este personaje misterioso, un origen que está en la penumbra, pero la rebelión sí está bien conocida y sabemos la importancia que tuvo en el Perú del siglo XVIII. Bien, con esto acabamos la presentación teórica acerca de la síntesis. Vamos a continuar ahora con el complemento de la separata y para ello hemos trabajado en realidad 3 textos. Un texto que hemos llamado dialéctico, en el sentido de que es un texto que está conformado por 2 posturas. Una postura establece una tesis, una idea, una opinión, y luego hay otro texto que plantea, por así decirlo, la antítesis, la postura contraria.
en la medida en que hay una oposición dialógica, hemos llamado al texto el texto dialéctico. El texto 2 es un texto que se puede decir ya de índole más tradicional. Y finalmente tenemos un texto que se acompaña con un gráfico para representar mejor la comprensión de lectura. Bien, en lo que sigue vamos a establecer el texto 1 conformado por dos fragmentos, el texto 1a y el texto 1b. Vamos a trabajar ahora una separata conformada por tres lecturas. Un texto dialéctico en el que tenemos dos posturas, una postura que defiende una posición y un texto que defiende la otra posición. Vamos a empezar con ese texto dialéctico. Bien, el texto 1a es un texto que plantea una idea acerca de la verdad. La idea es la siguiente: nunca conocemos la cosa tal cual es, fuera de los discursos que hablan acerca de ella, y de alguna manera la crean y la construyen. Siempre conocemos, según el lema nietzscheano, una interpretación o una versión de los hechos, y nuestra versión resulta a su vez una versión de esta versión. O sea, la verdad depende del lenguaje. Esa sería la postura del texto 1a. Por eso dice, decir, por ejemplo, en nuestro mundo, que los animales mueren, es tan verdadero como decir en el mundo de los yamanas que los animales se rompen. Cada discurso está amoldado a cada cultura. Cada interpretación está amoldada a cada juego simbólico. ¿Qué sostiene el texto 1b, el texto contrario? Dice algo diferente. Cuando decimos verdad, no nos estamos refiriendo a cierto estado ideal del pensamiento, sino que aludimos a juicios y proposiciones efectivas. Por lo tanto, la verdad es una cualidad del juicio que se funda en el acuerdo con la realidad objetiva. El texto 1a dice que la verdad depende de la interpretación. El texto 1b dice que la verdad depende del acuerdo con el mundo objetivo. Son textos contrarios, antagónicos. Vamos a analizar las preguntas. Pregunta 1. Los textos 1a y 1b establecen una polémica en torno a la respuesta correcta es naturaleza de la verdad. El texto 1a dice que la verdad es un juego simbólico, un juego de interpretaciones. El texto 1b dice que la verdad depende del acuerdo, de la proposición y la realidad objetiva. Pregunta 2. En el texto 1a, el término lema se entiende como, dice el texto, el lema nietzscheano, el lema de Nietzsche, o sea, la tesis de Nietzsche.
se entiende como tesis, sería la respuesta correcta. Pregunta 3. Asumiendo la explicación desarrollada en el texto 1b, se puede considerar que la verdad es un atributo de... La respuesta es la siguiente. Los enunciados. Según el texto 1b, la verdad se dice de un enunciado cuando se corresponde con la realidad objetiva. Si yo digo, la pizarra es rectangular, y en efecto la pizarra es rectangular, digo la verdad. Pero si digo, la pizarra es rectangular y la pizarra es circular, sería algo falso. Entonces la verdad es un atributo de los enunciados. Pregunta 4. De acuerdo con la posición del texto 1a, la verdad se entiende como, la respuesta correcta sería la C, una perspectiva basada en intuiciones culturales. La verdad depende de la cultura, ¿no? La verdad depende de la cultura. Para un occidental, el hecho de la muerte puede tener un significado, puede tener una verdad. Pero para un hombre de otra cultura, no occidental, el hecho puede tener otra verdad, otra interpretación. O sea, cada cultura construye la verdad de acuerdo con lo planteado en el texto 1a. Y la pregunta 5 dice lo siguiente. Si se quisiera rotular la posición del texto 1a, podría ser enmarcada dentro del... Recordemos, jóvenes, que el texto 1a dice que la verdad depende de la interpretación. Y dice además que cada cultura construye su propia interpretación. Lo que es verdad para un occidental no lo es para un achánica, por ejemplo. Por lo tanto, se puede decir que el texto 1a propugna un cierto relativismo en la verdad. Y por ello, la clave en la pregunta 5 sería justamente la opción B, la palabra relativismo. Bien, el texto 2 se refiere a algo reciente, una situación que se puede considerar peligrosa, peliaguda, complicada. Ustedes saben, jóvenes, que hace poco se ha firmado un tratado de paz entre el Estado colombiano y las FARC, poniendo fin a una guerra terrible que asoló el país colombiano por muchos años. El contexto del texto 2 es esa situación, pero el problema es el siguiente. ¿Qué pasa con los campesinos que trabajaban cultivando coca y que de esa manera podían tener una especie de resguardo económico para su familia? Ahora, debido a que el Estado colombiano va a penetrar en lugares que antes estaban dominados por la FARC, esos campesinos ya no van a poder cultivar coca. Van a tener que cultivar otros productos. Sin embargo, los productos alternativos no permiten obtener ganancias para sobrevivir. Y por esa razón, los campesinos actuales viven una encrucijada. No pueden seguir cultivando coca
porque caerían en un acto ilegal y serían, por lo tanto, perseguidos por el Estado. Pero tampoco pueden cultivar otro producto porque no sería rentable para su economía. Están, por lo tanto, en una encrucijada. Por eso empieza la lectura de la siguiente manera. Cada 3 meses, Javier Tupaz, padre de 6 hijos, baja la colina desde su casa de tablones de madera para trabajar en su laboratorio de cocaína en la jungla. Al igual que todos en los ríos, Tupaz sostiene que los tiempos de paz lo ponen entre la espada y la pared, ya que depende de la coca para tener efectivo. Al vivir la encrucijada de la criminalidad de la coca o la pobreza aún más profunda que enfrentarían al plantar otra cosa, está convencido de que sus cultivos se ven vulnerados por una sola cosa, la paz. La paz para estos campesinos ha implicado una encrucijada terrible. Y eso es el problema que se plantea en la lectura. Bien, la pregunta 1 dice, determine la idea principal del texto. La clave, en función de lo que hemos explicado, es la siguiente. La paz alcanzada en Colombia entre el Estado y las FARC vulnera la economía de los campesinos que cultivaban coca. En efecto, esa paz obliga a los campesinos a no seguir plantando coca, pero de esa manera pierden su sustento económico. En la pregunta 2 nos pide determinar el sentido de la palabra encrucijada, que se usa en el texto para metaforizar, para explicar esta situación terrible por la que pasan los campesinos. ¿Qué es una encrucijada? Estar entre la espada y la pared. Dejan de cultivar coca, ¿no?, porque así lo exige el Estado colombiano. Pero al hacerlo, se mueren de hambre. Pero si cultivan coca, estarían en la ilegalidad. Esa es la encrucijada de la que habla el texto. La clave sería la opción C, dilema. Dilema, o sea, esa doble opción que tiene el campesino y que no le permite una vida promisoria. Pregunta 3. En relación a la situación de los campesinos de Colombia en el contexto de paz alcanzado recientemente, ¿es compatible señalar que? La clave sería la opción C. Viven preocupados por la falta de recursos para mantener a sus familias. En efecto, la coca les daba a estos campesinos el soporte económico para mantener a su familia. Por ejemplo, este campesino Tupaz tiene 6 hijos. Ahora no pueden hacerlo. Por lo tanto, están con esa preocupación de cómo lidiar con la economía familiar de ahora en adelante. El Estado colombiano ha planteado medidas de solución, pero que no son todavía importantes para los campesinos. Todos sabemos que el cultivo de otros productos no es rentable para los campesinos y la solución del Estado colombiano todavía no puede llegar a ser algo eficaz para esta gente.
Pregunta 4. A partir de las declaraciones del general Naranjo, se colige, o sea, se infiere, que el Estado colombiano contempla, bueno, hay en el texto una cita de un general del Estado colombiano, Naranjo, quien dice a la usanza militar lo siguiente: el campesino que no quiera reemplazar el cultivo de coca será obligado a una erradicación manual forzada. ¿Qué inferimos de esta declaración? Que el Estado piensa usar la fuerza, usar la coerción contra estos campesinos. Entonces, la clave de la pregunta 4 es la coerción como solución al problema. Pregunta final, pregunta de extrapolación. Si los cultivadores de coca colombianos recibieran capacitaciones constantes sobre los cultivos sustitutos y estos reportaran pingües ganancias, probablemente. ¿Qué significa la expresión pingües ganancias? Buenas ganancias, ¿no? Ganancia abundante, sólida. Hacemos una extrapolación. Sabemos que estos cultivos alternativos no son óptimos, pero ¿qué pasaría si fueran óptimos? ¿Cuál sería la consecuencia? En eso estriba la extrapolación. Y la clave sería la opción E. Verían la paz que se vive en Colombia como una oportunidad. Verían la paz que se vive en Colombia como una oportunidad. O sea, estarían realmente contentos con esa paz. Bien, con esto terminamos el texto. Vamos a pasar a la otra lectura que tiene un gráfico. Tiene que ver esta lectura con una promesa presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Cuando él asumió la presidencia peruana el 28 de julio del año pasado, dijo lo siguiente, y fue una promesa: al llegar al bicentenario, los 30 millones de peruanos contarán con un servicio de agua potable en sus hogares. Esa fue la promesa de Pedro Pablo Kuczynski. Y para ello, se dice en la lectura que el gobierno de PPK va a implementar dos medidas que consisten en activar proyectos de saneamiento de agua en todo el país. El texto, para completar la información, se ayuda de un gráfico, una imagen que aparece en el diario La República, donde se ve que son 1.292 proyectos. El lugar donde hay más proyectos es Cajamarca, con 134 proyectos. Luego está Puno, con 131 proyectos. Y los lugares donde hay menos proyectos son Moquegua, con 2. Por ejemplo, Lima Metropolitana tiene solamente 4 proyectos. Y Madre de Dios tiene solo 3 proyectos. Tacna, 5 proyectos. Así se delinea la imagen. Recuerden, jóvenes, que el texto con imagen tiene que ser leído en 2 momentos y luego en una interacción. Primero leemos el texto, tal como está redactado en enunciados. Es, por así decirlo, el texto típico clásico.
Luego leemos el gráfico, lo leemos porque el gráfico propone datos y también requiere una interpretación. Aquí el gráfico nos da datos sobre los proyectos y nos menciona los departamentos en los cuales se van a activar estos proyectos. Y luego de eso hacemos una interacción. ¿En qué medida la información del gráfico me ayuda a comprender mejor el texto anterior? Esa es la lectura dinámica que hay que hacer, porque habrá por lo menos 2 preguntas o más que se refieran a una interacción entre el texto y la imagen. Bien, una vez hecho este análisis, vamos a pasar a las preguntas. Pregunta 1. Determine la idea principal del texto. De acuerdo con lo que hemos analizado, la clave sería la opción C. Los proyectos de agua y saneamiento en el Perú buscan hacer realidad la promesa de agua para todos los peruanos en el bicentenario. ¿No? O sea, la promesa de Kuczynski y cómo se va a efectuar, ¿no? Con los proyectos de agua y saneamiento. En el texto se usa la expresión cerrar brechas. Cerrar brechas. Dice lo siguiente: el decreto legislativo busca financiar programas, proyectos y actividades orientadas a cerrar brechas de cobertura de agua. ¿Qué connota la expresión cerrar brechas de coberturas de agua? Quiere decir que hay lugares donde había problemas gravísimos en la cobertura de agua y con estos proyectos se va a lograr salvar esa situación. Por lo tanto, cerrar brechas connota solución de problemas. Pregunta 3. De acuerdo con el desarrollo textual y la imagen, ¿ya? Aquí noten ustedes que es una pregunta que dice que hay que leer el texto y también la imagen de manera interactiva. De acuerdo con el desarrollo textual y la imagen, se desprende que la lectura nos dice algo importante. Los proyectos buscan cerrar brechas, o sea, dar solución a los problemas. Y leyendo la imagen, observamos nítidamente que hay un departamento, Cajamarca, que tiene la mayor cantidad de proyectos de agua. Tiene 134 proyectos, mucho más de lo que se da, por ejemplo, en Ucayali, en Huánuco, en Loreto, en Amazonas, en Tumbes. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay una gran cantidad de proyectos, se puede inferir válidamente que hay allí gravísimos problemas. Por esa razón, inferimos la opción A. El departamento de Cajamarca sufre graves problemas con el agua, que sería la respuesta a la opción, a la pregunta 3. Pregunta número 4. De los proyectos de saneamiento de la infografía, ¿es compatible sostener que? Bueno, esta es una pregunta simple. La única manera de responderla es analizando la infografía con detalle. La infografía está un poco cargada porque recubre todos los departamentos y presenta la cantidad de proyectos por cada departamento. Simplemente hay que verificar qué alternativa
es compatible, o sea, está de acuerdo con la información brindada en esa pequeña infografía. Y observando la infografía, en efecto, vemos lo siguiente. Moquegua tiene solamente 2 proyectos. Y Madre de Dios tiene solamente 3 proyectos. Y eso es lo que en realidad se puede establecer. La clave sería, en consecuencia, la opción D. Los departamentos con menos proyectos son Moquegua y Madre de Dios. Las demás alternativas son incompatibles. Por ejemplo, la opción A dice, el departamento de Lima alcanza un total de 15 proyectos de saneamiento. Y eso no es cierto, porque Lima tiene 12 proyectos en provincias y 4 proyectos en Lima metropolitana, o sea, 16, no son 15. Y así podemos ver que cada alternativa, como distractor, no corresponde al texto. En cambio, la opción que hemos leído, la alternativa D, es la opción correcta. Pregunta final, pregunta de extrapolación. Si en el 2021 todos los peruanos contaran con los servicios de agua potable y saneamiento en sus casas, probablemente, una pregunta de extrapolación, pide que ustedes jóvenes se ubiquen en el Bicentenario. Suponiendo que todo funcionó bien, que estos proyectos llegaron a buen puerto y que la promesa de Kuczynski se cumplió, o sea, agua para todos. Suponemos que eso se dio. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería la implicancia? Analizando las opciones, la respuesta válida sería la opción D. Se mitigaría parcialmente las desigualdades sociales del país. Sería lo único válido, porque se resolvería un problema, pero no todo el problema social. Por ello, la clave correcta es se mitigaría parcialmente las desigualdades sociales del país. Las otras opciones se pueden descartar porque implican una exageración, ¿no? Por ejemplo, la opción A dice, sería la única razón para celebrar unánimemente el Bicentenario. No sería la única razón. Siempre hay razones adicionales para celebrar el Bicentenario. La opción B dice, y es muy radical, ¿no? Los problemas sociales se habrían resuelto de modo definitivo. No, pues, no todo depende del agua, ¿no? Hay otros problemas, la educación, la salud, que no dependen del agua. En fin, creemos de manera firme que la opción correcta es la alternativa D. Se mitigaría parcialmente las desigualdades sociales del país. Y con eso terminamos, amigos, la semana 3B. Para terminar con esta sesión, con esta clase, vamos ahora a emprender la discusión de la separata correspondiente a la semana 3C, que está conformada por 3 textos y un conjunto de series verbales al final. Muy bien, jóvenes, vamos a terminar la sesión con la discusión de la separata 3C. Empecemos con el texto 1. El texto 1 presenta una idea acerca del poder. Empieza de la siguiente manera.
Este es un libro sobre el poder. En concreto, sobre el hecho de que el poder, la capacidad de lograr que otros hagan o dejen de hacer algo, está experimentando una transformación histórica y trascendental. El poder se está dispersando cada vez más y los grandes actores tradicionales, gobiernos, ejércitos, empresas, sindicatos, se ven enfrentados a nuevos y sorprendentes rivales, algunos mucho más pequeños en tamaño y recursos. La idea fundamental del texto que estamos desarrollando es que el poder se está degradando por las transformaciones de la sociedad. Eso quiere decir que el poder se fragmenta y de esa manera grupos anteriores que no tenían mucho poder pueden interactuar con los grupos tradicionales y, en un sentido importante, limitar el poder que antaño poseía. Este diagnóstico es muy importante. El poder basado en la fuerza bruta, por ejemplo en la milicia, pasó luego al poder basado en los conocimientos, en la industria, pero ahora sigue cambiando esa dinámica. Y en la actualidad, los líderes tradicionales ven cómo su poder, que antes era inmenso, ahora es de menor escala. Esa es la temática básica del texto 1. La pregunta primera dice, determine la idea principal del texto. La clave es B. La degradación del poder está transformando el mundo, lo que se ve reflejado en las limitaciones de quienes lo ejercen. El Papa, el presidente de Estados Unidos, ahora ya sabe por experiencia propia que su poder no es tan fuerte como el que tenían antes sus predecesores. Y esto implica cambios en el mundo, cambios de interacción, cambios de relación, cambios de dimensión y la aparición de nuevos escenarios, por ejemplo, las redes sociales, que pueden establecer un intercambio de poder mucho más efectivo. En el texto aparece el verbo enturbiar. El contexto en el que aparece es el siguiente. De hecho, pueden enturbiar nuestra comprensión de las fuerzas que están cambiando la forma de adquirir, usar, conservar y perder el poder. Enturbiar. Algo enturbia cuando nos quita la visión correcta, la visión total, la visión integral. Por ello, enturbiar en el texto connota sesgo, o sea, parcialidad, visión parcial, visión fragmentaria y no integral de un fenómeno. En la pregunta 3, dice, en relación al poder que ostentan el Papa y la directora del Fondo Monetario Internacional, es incompatible señalar que. Bien, la pregunta propone varias opciones. La única incompatible es la siguiente. Sus respectivos poderes se ven enfrentados entre sí en una lid de intereses. Nada se dice en el texto, ni se puede inferir de una contradicción entre el Papa
y el Fondo Monetario Internacional, razón por la cual sería ese el enunciado incompatible. Los demás guardan compatibilidad con el texto. Por ejemplo, dice la opción A, es menor en comparación de quienes los precedieron en sus cargos. En efecto, es menor. Ya no es tan fuerte como era antes. Pregunta 4. Se infiere del texto que en la actualidad los líderes de opinión, dice la lectura que en el mundo actual el líder de opinión no tiene un poder sólido. Es un poder que se puede decir efímero, que puede cambiar. En un día puede ser un hombre poderoso y pasados unos años o meses puede perder ese poder. Piensen ustedes en nuestra realidad política. Alejandro Toledo, presidente del Perú, hombre poderoso, ahora es un prófugo. Nadine Heredia, la mujer más poderosa del Perú, ahora está en la cárcel. Los líderes de opinión tenían antes una fuerza inquebrantable, ahora esa fuerza se ha diluido. Por lo tanto, la clave sería, ejercen un influjo precario y evanescente. Precario, inestable. Evanescente, que se diluye con facilidad. Pregunta final. ¿Cuál de las siguientes situaciones se explica coherentemente con el marco teórico que brinda el texto? Leyendo las alternativas, creemos jóvenes que la situación que se puede explicar con este marco del texto es la siguiente. Una marcha multitudinaria y agresiva puede hacer derogar una ley estatal. En efecto, el poder se ha dispersado y aparecen nuevos sectores con mucho poder. Por ejemplo, las redes sociales y las marchas públicas. Recordemos que en el Perú hace poco tiempo hubo una ley del trabajo juvenil llamada Ley Pulpín. El Estado la promulgó, el presidente la defendió y todos dijeron que esa ley iba a misa, o sea, que esa ley no iba a cambiar, pero salieron los jóvenes en masa y la ley se derogó. Esa situación se puede explicar con el marco que nos brinda la lectura. Bien, veamos ahora el texto número 2. La temática que presenta el texto 2 es una especie de feria llamada Surro Fair, una feria que se da en España y cuyo objetivo central es brindar información a parejas con problemas de fertilidad para proponer un contrato llamado vientre de alquiler y tener un hijito en el tiempo más rápido posible. Esta feria surge en una contradicción. El vientre de alquiler es una acción ilegal en España. En España no se puede practicar el contrato de vientre de alquiler. Sin embargo, se puede hacer en otros lugares de Europa, en Ucrania y también en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo en España esa feria? Es una contradicción. La otra contradicción importante es que hay dos grupos. Grupo de gente que busca la manera rápida
de resolver su problema de fertilidad y para ello contrata a una mujer que pueda llevar el embarazo y una vez que nace el bebito, entregárselo a la familia. Y la otra contradicción es que este tipo de política o de empresa es duramente atacada, acremente atacada por los grupos feministas. Hay un colectivo titulado No Somos Vasijas. Las mujeres feministas se oponen a que una mujer sea un simple objeto para poder resolver el problema de fertilidad de una pareja con poder económico. Ese es el contexto. La autora del texto es una mujer que pone de relieve esta contradicción y observa con una mirada crítica el hecho de que estos programas sean incentivados, inclusive en un lugar donde ese tipo de procedimiento es considerado ilegal. Bien, la pregunta 1 dice, ¿cuál es la mejor síntesis del texto? Y la clave, de acuerdo con nuestro análisis, es la siguiente. La feria Sur Fair en España refleja una gran contradicción, pues oferta el negocio ilegal de vientres subrogados, lo que conlleva a manifestaciones en su contra por colectivos feministas. Ese es el contraste, ¿no?, que plantea este texto. Los colectivos feministas critican acremente esta feria y ese es el objetivo de la pregunta 2. El adverbio acremente connota una crítica, la clave sería furibunda. Algo acre es algo agrio, acerbo, amargo, algo hecho de manera colérica, airada, furibunda sería la clave. Pregunta 3. En relación con la sentencia de Alicia Millares, ¿es compatible señalar que la sentencia de Alicia Millares es una sentencia en inglés que aparece al final del texto? Alicia Millares es una portavoz del grupo feminista No Somos Vasijas, que se opone a que haya una feria de esta naturaleza. Lo que dice es lo siguiente, está en inglés, yo voy a hacer la traducción. La palabra feria, the word fair, o sea, la palabra feria implica mercado. Y así como no hay un mercado público de riñones, no debiera haber un mercado que implique el embarazo, el parto, el cuerpo de la mujer y el cuerpo del bebito. Eso no se debe negociar, ¿no? Es lo que dice Alicia Millares. Por lo tanto, la clave de la pregunta 3 sería, las personas no son medios, sino fines en sí mismos. Por lo tanto, no se puede ofertar un vientre, no se puede ofertar un bebito. Lo más curioso, lo más terrible de esa oferta, decían lo siguiente. Si usted compra esta oferta, de regalo le damos un smartphone. Esa fue la campaña publicitaria, algo terrible, ¿no? Se está comerciando con vidas humanas, con seres humanos. Ese bebito es un ser humano. ¿Merece ser tratado como una mercancía, como un regalo, como una mascota? Esa es la cuestión planteada por el grupo feminista. Pregunta 4. Si la feria de subrogación
se puede entender como un mercado, cabe inferir que en tales certámenes prima el criterio, si es mercado, prima el criterio financiero, ¿no? Y en la alternativa hay una palabra, crematístico, que tiene que ver con dinero, con monedas, con un bien económico. Sería esa la opción, ¿ya? Prima el criterio crematístico. Finalmente, la pregunta 5 dice, se infiere que la Feria Surrofer ha logrado realizarse en Madrid porque en Madrid se realiza la feria, por más que en España eso es ilegal. Lo que dicen es, en España es ilegal generar el contrato de vientre de alquiler, pero no es ilegal publicitarlo para otros países. Entonces se puede inferir que hay un vacío legal en España que permite ofertar vientres de alquiler procedentes de otros países. Alternativa B, ¿no? En efecto, es la paradoja, el vacío legal que el texto expone con bastante claridad. Bien, terminamos el texto 2. Vamos a concluir esta sesión discutiendo el último texto, el texto 3. Es un fragmento de Julio Ramón Ribeiro, de su gran libro Solo para fumadores. Sin embargo, el texto tiene un vuelo metafísico. Empieza planteando la teoría de Empédocles de la antigüedad. Según Empédocles, hay 4 elementos primordiales de la naturaleza: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Dice Ribeiro que tenemos contacto con el aire, tenemos contacto con el agua, tenemos contacto con la tierra, pero no podemos tener contacto con el fuego. El fuego nos quema, nos daña. Y dice que se produce, por lo tanto, una cierta desarmonía. El ser humano se puede ligar con el agua, con la tierra, con el aire, pero no con el fuego. Hasta que, dice Ribeiro, se inventó el cigarrillo. El cigarrillo plantea un contacto con el fuego, ¿no? Cuando uno fuma, está en contacto con el fuego. Es un contacto, por así decirlo, religioso, primordial, ancestral, metafísico. Y por esa razón, dice Ribeiro, le es difícil a un fumador dejar de hacerlo, porque sería como hacer una abjuración, sería como dejar de lado una religión. La metafísica del fumador que nos da Julio Ramón Ribeiro. La pregunta 1 dice, en la visión del autor, si no fuese por el cigarrillo, la clave sería, los modernos no tendrían posibilidad de religarse con el cuarto elemento, es decir, con el fuego. El cigarrillo permite ese contacto con el fuego. Pregunta 2. Se colige del texto que el fumador que abandona el cigarrillo hace una abjuración porque, opción correcta, el acto de fumar es una forma de la vida religiosa, es un contacto con el fuego. Pregunta 3. La intención fundamental del autor es entender el acto de fumar como una necesidad de unirnos con el fuego primordial. Era el único elemento primordial con el que no teníamos contacto. Entonces, el acto de fumar nos da ese contacto. Sería esa la explicación metafísica del fumador, según nuestro gran
narrador Julio Ramón Ribeiro. Pregunta 4. En virtud de la teoría de los elementos primordiales, se colige, o sea, se infiere, del texto que. La diferencia que vamos a establecer es la siguiente. El arte de la labranza tenía antiguamente un significado religioso asociado a la tierra. Cuando el campesino labra la tierra, ara la tierra, la coge, la agarra, establece un vínculo metafísico, religioso, que obviamente se ha perdido en la actualidad porque la agricultura ahora se realiza con máquinas, con tecnología. Ya no hay un contacto directo, ¿no?, entre el campesino y la tierra. Se usa en el texto la palabra arredrar, ¿no? El contexto en el que aparece es el siguiente. El fuego es el único de los 4 elementos empedoclianos que nos arredra, pues su cercanía o contacto nos hace daño, nos arredra, es decir, nos infunde temor. El sentido sería amedrentar, ¿ya?, causar temor. Bien, con eso, jóvenes, acabamos la discusión de los textos. Vamos a terminar rápidamente explicando las series verbales. Serie verbal 1. Veneno, cicuta, ponzoña, lo que envenena, lo que causa daño. La palabra que sigue es tóxigo, que es una forma de veneno. Serie verbal 2. Carcaj, morral, aljaba. Elementos que sirven para recibir, para guardar algo. Son recipientes, son contenedores. La serie continúa con la palabra funda. Serie verbal 3. Belicista, pacifista son antónimos. Ecuánime, equilibrado son sinónimos. Diáfano, opaco son antónimos. Se trata, por lo tanto, de una serie mixta. Antónimos, sinónimos, antónimos. Debe proseguir, en consecuencia, un par de sinónimos, que sería medroso, pusilánime, que significan ambos cobarde. Opción E. Número 4. Draconiano, severo son sinónimos. Ingente, ciclópeo son sinónimos. Enorme. Beodo, ebrio son sinónimos. Por lo tanto, es una serie verbal fundada en la sinonimia. La clave, por lo tanto, debe ser un par de sinónimos. Sería inexorable, inevitable. Y la última pregunta que nos pide esta separata es que hallemos el antónimo de panegírico. Panegírico es un discurso de alabanza, de elogio. Es una loa, es un loor, es algo laudatorio. Su antónimo, por lo tanto, es catilinaria, que significa un escrito que denigra a una persona. Tiene que ver con una obra de Cicerón llamada Las Catilinarias. Es un discurso acre de Cicerón en contra de un político romano llamado Catilina. Cicerón empleaba una frase fuerte, hiriente, en contra de ese político, y por esa razón se ha extendido el término. Y ahora catilinaria se dice en castellano
de un texto que busca criticar duramente a una persona. Jóvenes, muchas gracias. Hemos terminado.